Mi padre me dijo, eres un error para mi vida, quiero una nueva familia. Le obedecí, y años después apareció queriendo que volviera a ser su hija. Tenía 14 años. Y aunque parezca una edad en la que una ya sabe defenderse, no es así. A los 14 seguís creyendo que los adultos tienen razón. Que si te tratan mal, hiciste algo para merecerlo. Que si te dejan de querer, es porque hay algo mal en vos. Eso pensé el día que mi padre me dijo. Sos un error para mi vida. Estoy formando una nueva familia. Y no encajás en eso. Así. Frío. Directo. Sin que lo precediera una pelea, una discusión, un motivo aparente. Yo había ido ese fin de semana como todos los anteriores. Porque tocaba. Porque el régimen de visitas decía que él tenía derecho a verme 2 veces al mes. Nunca fue muy cariñoso. Pero cumplía. A su manera. Ese día, me abrió la puerta. Tenía puesta una camiseta blanca y una cara rara. No enojado. No triste. Solo distante. Me ofreció un vaso de jugo. Me senté en el sofá. Y antes de que pudiera preguntarle por qué había silencio, lo dijo. En mi cabeza hubo un clic. No de comprensión. Ni de rabia. Fue un clic de vacío. Como si todo lo que había aprendido sobre lo que significa tener un padre se desmoronara al mismo tiempo. ¿Un error? Pregunté sin mirar directamente. No lo digo con odio. Lo digo con sinceridad. Yo era joven. Tu madre decidió seguir adelante con el embarazo. Yo no estaba preparado. Pausa. Y no te culpo a vos. Pero quiero una nueva oportunidad. Una familia funcional. Y eso no incluye revivir el pasado. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me levanté del sofá, recogí mi mochila y caminé hacia la puerta. ¿Querés que te pida un taxi? Preguntó como si nada. No. Me voy en metro. Y me fui. Con el corazón apagado, pero con las piernas firmes. Porque entendí algo. Si me quedaba un minuto más, él iba a seguir hablando. Y no quería que siguiera destruyéndome con cada frase disfrazada de honestidad. Mi mamá me abrió la puerta y no preguntó nada. Pero sus ojos dijeron todo. Lo sabía. Tal vez no con palabras. Pero lo intuía. ¿Fue todo bien? No quiero volver más. No insistió. Solo me abrazó. Con el tiempo, dejé de referirme a él como papá. Decía mi progenitor, el tipo que me tuvo, o directamente evitaba mencionarlo. Nunca lo bloqueé de mis recuerdos. Pero lo congelé en una versión estática. La del hombre que un día me vio a los ojos, y me borró. A los 15 dejé de esperar su llamada por mi cumpleaños. A los 16, ya no recordaba su voz. A los 17, mi cuerpo dejó de reaccionar cuando alguien decía papá en la calle. Y a los 18, ya era oficialmente huérfana de alguien vivo. Porque hay padres que mueren. Y hay otros que te dejan viva, pero te entierran emocionalmente. Una vez, lo vi de lejos. Yo tenía 21. Él estaba en un centro comercial con una mujer joven, embarazada, con 2 niños más. Riendo. Tomando helado. Yo no me escondí. Tampoco me acerqué. Solo lo miré desde lejos y pensé. Así que sí sabías cómo ser padre. Solo no quisiste conmigo. A los 24, estudiaba, trabajaba y sobrevivía. Nunca fui a terapia. No por falta de ganas, sino de dinero. Pero escribía mucho. Y eso, creo, me salvó. Una terapeuta que conocí años después me dijo una frase que me marcó. El problema no es que te haya rechazado. Es que vos hiciste lo que él pidió. Dejaste de quererlo para que no le molestara. Y tenía razón. Nunca lo enfrenté. Nunca le dije que me dolió. Nunca le pedí una explicación. Solo lo obedecí. Como se obedece a un maestro cuando te dice que salgas del aula, porque estorbás. Y entonces, justo cuando pensé que ya estaba sanando, una notificación apareció en mi teléfono. Era su nombre. Sí. Después de 10 años. Un mensaje privado por redes sociales. Hola. No sé si te acordás de mí. Me gustaría hablar. Estoy en otra etapa. Me encantaría recuperar el tiempo perdido. ¿Recuperar el tiempo perdido? ¿10 años? ¿Un borrón y cuenta nueva después de decirme que era un error? No respondí. Pero el universo no me iba a dejar zafarme tan fácil. Porque 2 días después, se presentó en la puerta de mi trabajo. Y lo que me dijo ahí, no fue un perdón. Ni un te extrañé. Fue algo tan absurdo, tan arrogante, tan fuera de lugar,
Que supe, en ese momento, que yo no era la misma chica de 14 años. Y que esta vez, él no iba a tener la última palabra. Campana, suscríbete si alguna vez tuviste que reconstruirte desde el rechazo. Burbuja de diálogo comenta: ya no me duele si alguna vez te soltaron, y aprendiste a caminar mejor sin ellos. Estaba saliendo del trabajo cuando lo vi parado junto a la puerta. Mi padre. Con una camisa planchada, gafas oscuras colgando del cuello y una expresión que pretendía ser relajada. Pero no era relajación. Era cálculo. Me congelé por una fracción de segundo. No de miedo, ni de nostalgia, sino de incomodidad profunda. De esa que se siente cuando el pasado irrumpe en tu presente sin haber sido invitado. Hola, me dijo. No respondí. Solo lo miré. ¿Podemos hablar 5 minutos? Guardé mis llaves. Revisé si tenía alguna excusa lista. No la encontré. Y no por falta de recursos, sino porque sentí que este era el momento. El que no quería, pero necesitaba. 5, dije. Nos sentamos en una cafetería. No le pregunté cómo me encontró. Lo supuse. Redes. Un contacto. Alguien que no sabía lo que había detrás de un apellido. Pidió café. Yo no pedí nada. Te ves grande, me dijo. Es lo que pasa cuando pasa el tiempo. Silencio. He estado pensando mucho en vos. No respondí. Y sé que no tengo derecho a nada. Lo sé. Pero me preguntaba si podríamos empezar de nuevo. Charlar. Vernos. Tomar algo cada tanto. ¿Qué querés? Pausa. Una foto. Lo miré. ¿Una foto? Sí. Bueno, varias. Es que estoy escribiendo un libro. Sobre familia. Sobre redención. Sobre las segundas oportunidades. Ahí supe que no había venido a abrazarme. Había venido a usarme. ¿Querés ponerme en tu libro? Quiero contar mi proceso. Y sería hermoso mostrar que, a pesar de todo, mi hija me dio otra chance. Me reí. Bajito. Seco. ¿Y en qué parte del libro vas a escribir que me dijiste que era un error? Se acomodó en la silla. Todos cometemos errores. La vida te cambia. Las segundas parejas te ordenan. ¿Y tus hijos nuevos? ¿Ellos también tienen que saber que fuiste un padre ausente? No mezcles cosas. Yo no mezclo. Yo cargo. Porque a mí me tocó vivir con la mochila que vos dejaste cuando decidiste que tu vida era mejor sin mí. Sacó su celular. Mira, si vos quisieras, podríamos viajar. Hay una conferencia donde me invitaron como ponente. Hablan de reconstrucción familiar. Sería hermoso ir juntos. ¿Me estás pidiendo que sea tu testimonio? ¿Tu trofeo? No, hija. No me llames así. Se quedó callado. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que tu existencia fue un error para alguien? Era joven. ¿Sabes lo que es tener 14 años y que te digan que no encajas en una familia que aún no existe? Lo dije mal. Estaba confundido. No. Lo dijiste claro. Y yo te obedecí. Me alejé. No jodí. No busqué. Y ahora que tu historia necesita redención, venís a buscarme, como si el abandono fuera algo reversible con un café y una selfie. Él bajó la mirada. Solo quería un cierre. Los cierres se dan cuando uno acepta lo que rompió. Y vos no viniste a cerrar. Viniste a publicitar tu conciencia limpia. Pausa. ¿Y sabes qué? No te odio. Ya no. Gracias. Pero tampoco te perdono. Porque para perdonar hace falta que haya un vínculo que valga la pena salvar. Y el nuestro. Murió cuando me pediste que dejara de ser tu hija. Me levanté. No me busques más. No soy la historia que querés contar. Soy la que elegiste abandonar. Y eso, no se edita. Salí sin mirar atrás. No lloré. No temblé. Solo sentí algo nuevo. Ligereza. Como si, por primera vez, ya no tuviera que cargar con la duda de si algún día me iba a pedir perdón. Porque ya sabía la respuesta. Y me la dio con su pedido. Y eso fue solo el principio. Porque días después, una persona que yo no esperaba volvió a aparecer. No para defenderlo, sino para contarme por qué él había decidido borrarme de su historia. Y eso, me cambió todo. 2 días después de ese encuentro en la cafetería, juré que todo había terminado. No solo con él, con su mundo. Con cualquier mínima posibilidad de cerrar ese capítulo desde el diálogo. Estaba lista para continuar mi vida. Para guardar esa historia en un cajón invisible del que nunca más pensaba sacar nada. Pero claro, las historias que más pesan nunca cierran cuando uno quiere.
Cierran cuando dicen lo que vinieron a enseñarte. Era un miércoles por la tarde. Estaba en casa revisando unos archivos de trabajo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no atiendo. Pero atendí. ¿Hola? Del otro lado, una voz suave. Femenina. Clara. ¿Sos la hija de Damián? Pausa. No usó fuiste. Usó sos. ¿Quién habla? Mi nombre es Carolina. Soy su esposa. El corazón me dio un vuelco. Pero no dije nada. Esperé. No te llamo por él, continuó ella rápidamente. Te llamo por mí. ¿Perdón? Sé lo que te dijo. Sé que te borró. Y quiero que sepas algo. Yo nunca estuve de acuerdo. Tuve que sentarme. ¿Cómo conseguiste mi número? Damián lo tenía. Lo guardó. Lo miraba. Nunca se animó a llamarte hasta ahora. Y cuando lo hizo, no me consultó. Pero yo vi tu cara al salir del café. Vi que algo estaba mal. Y no podía quedarme callada. No supe qué responder. Así que ella siguió hablando. Cuando lo conocí, ya sabía que tenía una hija. Al principio, me dijo que ustedes tenían una relación distante. Después, me dijo que no existía tal relación. Y más adelante, que vos habías elegido alejarte. Pausa. Pero hace poco, me confesó la verdad. Que te lo pidió él. Que te sacó de su vida como si fueras una decisión administrativa. Una forma de empezar de cero. Mis manos temblaban. Pero no de rabia. De impotencia. ¿Y por qué me contás esto ahora? Porque creo que vos mereces escuchar de alguien, aunque no sea de él, que no fue tu culpa. Y que hay alguien que sí se da cuenta del daño que te hicieron. Pausa. Te juro que si hubiera sabido todo, antes, lo hubiera enfrentado. Pero también me mintió a mí. ¿A vos también? Me dijo que vos nunca quisiste estar en su vida. Que cuando trató de acercarse, vos le diste la espalda. Yo no lo dudé. ¿Quién duda del hombre con el que duerme todas las noches? Pausa. Pero después lo escuché decir otra cosa por teléfono. Le hablaba a alguien. Decía, ya no me conviene que sepa todo. Si se entera que la eché yo, me destruye la imagen. Sentí un nudo en la garganta. Y no era por él. Era por mí. Porque aún después de tantos años, me seguía mintiendo en voz ajena. Me seguía borrando, pero esta vez, con elegancia. ¿Y para qué me llamás? ¿Qué querés? Nada. No busco redención. Ni disculpas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vi cómo te miró en la cafetería, supe que vos no necesitabas justicia. Necesitabas certeza. Saber que no te lo inventaste. Que si fuiste rechazada. Que si fue real. Pausa. Y que si dolió. Me quedé en silencio. Ella tampoco dijo nada. Era como si ambas estuviéramos respirando las sobras de un dolor que no era de ella, pero que ya la había salpicado también. ¿Estás bien? Me preguntó finalmente. Estoy viva. Eso ya es bastante. Antes de cortar, dijo una última cosa. No quiero que pienses que esto es para que lo perdones. Es solo para que lo entiendas. Lo entendí hace rato, respondí. Pero vos acabás de darme la última pieza que me faltaba. ¿Cuál? Que no fui invisible. Solo fui incómoda para su relato perfecto. Colgué. Y lloré. No por él, sino por mí. Por esa chica de 14 años que pensó que si era más callada, más correcta, más invisible, tal vez él se quedaría. Pero no. Él no se quedó. Y ahora lo sabía con pruebas, con voz de testigo, con nombre y apellido. Y con eso, ya podía seguir. Pero la historia no había terminado. Porque alguien más aún no había dicho lo que sabía. Y esa persona no era un adulto. Era alguien más joven, más inocente, y mucho más cercano a él de lo que yo hubiera querido. Una semana después de hablar con Carolina, su esposa, me llegó un mensaje por Instagram. Un nombre que no reconocía. Una foto de perfil de un chico joven. No parecía spam. No tenía seguidores falsos. Solo decía, hola, perdón si esto está mal, pero, ¿vos sos mi hermana? Sentí un escalofrío. Lo abrí. El mensaje venía de un tal Luca R. Entré a su perfil. 17 años. Amante del cine, los libros, la fotografía. Y sí, era su hijo. Mi medio hermano. Tardé 2 horas en contestar. Y aún así, lo hice con las manos temblando. Depende de a quién le preguntes. Respondió enseguida. A mi papá no. Porque con el todo depende del humor del día.
Ahí supe que algo no estaba bien del otro lado. Y lo confirmé en el siguiente mensaje. Solo quiero saber si es cierto que exististe. Y que él te borró. Le pedí que me llamara. Y lo hizo. No me preguntó cómo estaba. No me dio vueltas. Solo fue directo. Estoy cansado de vivir con alguien que dice que es honesto, pero cambia la historia cada año. Yo ya sospechaba. Pero cuando le escuché discutir con mamá, confirmé todo. Y la única que me puede decir la verdad, sos vos. ¿Y qué querés saber? ¿Es cierto que te dijo que eras un error? Tragué saliva. No sabía cómo decirle a un chico de 17 años que su papá me había borrado del mapa. Pero tampoco iba a mentirle. Sí. No te exagero. Me lo dijo literalmente. Silencio. ¿Cuántos años tenías? 14. Yo tenía 4. Me quedé quieta. O sea que mientras él me llevaba al parque, a vos te sacaba de su casa. Sí. ¿Y por qué? Porque podía. Porque nadie lo frenó. Luca no lloraba. Tampoco se enojaba. Pero su voz tenía ese temblor de quien está descubriendo que el adulto que lo crió no es tan limpio como decía. ¿Vos lo odias? Me preguntó. Pausa. No. Pero tampoco lo admiro. Y aprendí a sobrevivir sin él. Yo no puedo, dijo. Sigo viviendo con él. Pero ahora, no puedo mirarlo igual. Nos quedamos en silencio. Hasta que él dijo, ¿te puedo preguntar una cosa más? Sí. ¿Vos me odias a mí? Ahí sí lloré. Y él lo notó. ¿Cómo te voy a odiar? ¿Sabes cuántas veces soñé con tener un hermano? ¿Con tener a alguien que me creyera sin tener que explicar todo? Pausa. Vos no tenés la culpa de lo que él hizo. Y si algún día te querés ir de ahí, yo no tengo mucho. Pero tenés un café, un sillón y alguien que no va a mentirte. Ese día, por primera vez en toda mi vida, me sentí parte de algo. No de una familia, tal vez, pero sí de una verdad compartida. De esas que unen más que la sangre. Porque a veces, el mayor castigo para alguien que quiso borrarte es que el mismo hijo que crió te busque para reconstruir lo que él destrozó. Esa noche dormí mejor. No porque todo se resolviera, sino porque ya no estaba sola. Y sin saberlo, Luca me dio lo que mi padre jamás pudo. Una conexión sin mentiras. Una mirada sin juicio. Un vínculo real. Luca y yo seguimos hablando algunos días. Cosas simples. Mensajes sueltos. Un par de llamadas. Cero drama. Y por primera vez en años, alguien de esa parte de mi vida me hacía sentir bienvenida sin condiciones. Hasta que llegó el mensaje. Pero no de Luca, sino de Carolina, su esposa. Él se enteró. Está furioso. Dice que vos estás manipulando a Luca contra él. Me reí, porque era tan predecible, tan básico. Un hombre que abandonó a su hija y le mintió a su familia. Ahora se sentía traicionado porque la verdad lo estaba alcanzando. Esa misma noche, me llamó. No Carolina. Él. No pensaba atender. Pero lo hice. Porque a veces, hay que mirar al dolor directo, sin parpadear. ¿Vos estás bien de la cabeza? Hola, papá. No me llames así. ¿No es irónico que justo vos digas eso? Pausa. ¿Qué estás haciendo con Luca? Nada. Él me escribió. Le respondí. ¿Y por qué no me consultaste? Me reí. ¿Te consulté cuando tenía 14 y me pediste que desaparezca? No recuerdo que haya funcionado así. Te estás metiendo con mi familia, dijo. ¿Y yo qué era? ¿Un anexo? ¿Una falla en el sistema? Vos no entendés el daño que le podés hacer a un chico como él. ¿Y vos entendés el que me hiciste a mí? Silencio. No quiero que lo sigas buscando, ordenó. ¿Querés que le diga que lo ignore? ¿Que desaparezca como vos me pediste a mí? Estoy hablando en serio. Y yo también. No me llames más. Y decile a Luca que si quiere hablar conmigo, puede hacerlo. Porque ya es más hombre que vos. Y colgué. No esperé respuesta. Y no me equivoqué. Al día siguiente, Carolina volvió a escribir. Está intentando bloquear el wifi, controlar sus redes. Está desesperado. Sabe que lo perdió. No solo a vos. También a Luca. Me senté en mi sillón, con una taza de café frío entre las manos, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Yo no había buscado esto, pero lo necesitaba. Verlo quebrarse no era venganza. Era justicia emocional. Era el equilibrio que mi vida nunca tuvo. Unos días después, recibí un audio de voz de Luca.
Su tono era firme, pero dolido. Me dijo que vos estás enferma, que querés destruirnos, que solo buscas venganza. Pero, ¿sabes qué? Yo lo miro a los ojos y ya no le creo nada. Pausa. No porque te crea a vos, sino porque por primera vez empiezo a creerme a mí. Lloré, pero esta vez fue de alivio, porque aunque él no fuera mi hijo, ni mi responsabilidad, ni siquiera mi amigo todavía, sabía que mi historia había servido para abrirle una puerta, una que yo tuve cerrada muchos años. Y si eso es lo único que le dejaba a él, ya valía la pena haber sobrevivido a todo esto. Burbuja de Diálogo comenta: no me callo más si también tuviste que enfrentar a quien te quiso silenciar con culpa. Una semana después de aquella llamada en la que mi padre intentó silenciarme, Luca me mandó un mensaje sin aviso previo. ¿Te parece raro si te invito al colegio? Es mi ceremonia de graduación. Me quedé leyendo la frase una y otra vez. No por la invitación en sí, sino por lo que significaba. Un hijo que, si fue reconocido, quería compartir su momento más importante con la hija que fue descartada. Lo llamé. No por mensaje. No por audio. Directo. ¿Estás seguro de que querés que vaya? Sí. ¿Tu papá sabe? Le dije que iba a invitar a alguien importante. No le dije quién. Pero si se da cuenta, que se aguante. Pausa. Es mi día. No el suyo. Y no pienso vivirlo condicionado por la culpa que él no quiere reconocer. Me quedé en silencio. No quiero robar protagonismo, Luca. No lo harás. Solo quiero que estés. Porque, aunque no crecimos juntos, vos sos lo más real que tengo de esta familia. Y ahí, no tuve más dudas. Llegó el día. Yo no sabía qué ponerme. No quería parecer ni demasiado poco. Fui con un vestido simple, zapatos bajos, y el corazón latiendo más fuerte que nunca. Cuando llegué, el salón ya estaba lleno. Carolina me vio desde lejos. Me saludó con la mirada, y me hizo un gesto que decía: gracias por venir. Damián, mi padre, estaba allí, sentado, con la mandíbula tensa, el ceño fruncido, y cuando me vio entrar, sus ojos se agrandaron como si viera un fantasma. Yo no lo saludé, solo me senté del otro lado del auditorio, cerca del pasillo, y esperé. Lucas subió al escenario cuando lo llamaron. Le entregaron el diploma. Sonrió. Y entonces, pidió el micrófono. Sé que no era parte del programa, pero quiero decir unas palabras. Se lo permitieron. Se aclaró la garganta. Quiero agradecer a mi mamá, que me apoyó siempre. A mis profesores, por enseñarme más que libros. Y a alguien que llegó tarde a mi vida, pero a tiempo para que yo no repita errores que no eran míos. Y ahí, me miró. Gracias por no rendirte, por no guardarme rencor, y por enseñarme que el amor no se mide en años vividos, sino en verdad compartida. El auditorio quedó en silencio. Mi padre bajó la mirada. Y yo sentí algo que no sentía desde los 14. Pertenencia, reconocimiento, dignidad. No porque alguien me lo dio, sino porque alguien me vio y me nombró. Después del acto, salimos al jardín. Luca me abrazó fuerte. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Carolina se acercó. Lo hiciste increíble, le dijo. Él se lo merece, respondí. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Damián se acercó. No con soberbia, ni con enojo, con la cara de alguien que sabe que ya no tiene el control de la historia. Me miró. Quiero hablar. Ya hablaste demasiado en esta vida, le respondí. Ahora, escucha. Pausa. No soy tu hija por decisión tuya, pero tampoco soy tu sombra. Y lo que viví sin vos, me hizo mejor persona. Luca me tomó de la mano. Y a mí también. Damián bajó la cabeza. Por primera vez, no tuvo que decir. Y ese silencio fue lo más honesto que nos regaló. Pasaron algunas semanas desde la graduación de Luca. Él y yo seguíamos hablando. No todos los días, pero con la naturalidad de quien sabe que el vínculo ya no necesita explicaciones. Yo seguía con mi vida. Más liviana, más enfocada, más mía. Hasta que un día, al abrir el buzón del edificio, encontré un sobre. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí con curiosidad. No era común recibir cartas. Y al ver la caligrafía en la hoja interior, supe que era él. Mi padre. No era una carta extensa, ni poética, ni dramática.
Era una carta práctica, como él, pero con una carga emocional disfrazada de formalidad. No sé si merezco que leas esto, pero necesitaba escribirlo. No para que me perdones, sino para que sepas que estoy viendo las cosas desde otro lugar. No fui valiente, no fui buen padre. Y ahora que veo a Luca alejarse con los ojos llenos de firmeza, entiendo lo que vos sentiste aquel día en mi sala, cuando te dije que eras un error. Quise empezar de cero, pero lo que no entendí es que uno no puede empezar algo nuevo si no reconoce lo que rompió antes. Te fallé, no por haberte rechazado, sino por haber intentado convencerme de que eso no tenía consecuencias. No espero que me contestes, pero si algún día querés venir a hablar, voy a escucharte sin querer ganar. Solo escuchar. Damián. No lloré. Tampoco me enojé. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con el papel en la mano, y una paz tan limpia que no sabía si era alivio o cierre. Porque entendí algo. El perdón no siempre viene con abrazos. A veces viene en forma de confirmación. Vos no estabas equivocada. Guardé la carta. No en la basura, ni en el cajón de los recuerdos. La puse en una caja donde guardo cosas que me formaron sin quererlo. Y ahí quedó. Sin odio. Sin nostalgia. Solo como una señal de que yo ya no necesitaba justicia. Porque la dignidad había hecho su trabajo. Después de eso, no volví a saber de él. Luca me dijo que seguía igual. Distante. Confuso. Pero menos arrogante. Y yo, seguí creciendo. No como víctima, sino como mujer que entendió que a veces, lo más valiente no es quedarse, sino no volver. La carta me sirvió para confirmar algo que venía sintiendo hace tiempo. Que no necesitaba una disculpa formal para cerrar. Pero aún faltaba algo. Un símbolo. Un gesto. Una decisión que no dependiera de lo que él hiciera o dejara de hacer. Y lo supe una tarde cualquiera, en la oficina del registro civil. Había ido a renovar mi documento. Y al llegar a la sección donde aparece el nombre completo, vi ese apellido. Su apellido. Ahí, pegado a mi nombre. Como una cicatriz que nunca había curado del todo. La señora del mostrador me dijo, ¿hay algún cambio que quiera hacer? Y sin pensarlo mucho, dije, quiero quitar el apellido paterno. Ella me miró. ¿Estás segura? Más que nunca. El proceso tardó. Tuve que justificarlo. Exponer lo que me había marcado. No fue por capricho. Fue por identidad. Porque no quería seguir firmando documentos con el nombre de alguien que me pidió que no lo llame papá. Meses después, llegó la confirmación. Mi nuevo documento. Mi nuevo nombre. Mi nueva historia, escrita por mí. Sin borrar el pasado, pero sin cargar con su firma en cada paso. Luca me llamó cuando se enteró. ¿Lo hiciste por él? Lo hice por mí. ¿Él lo sabe? No importa. Esto no es para que lo sepa. Es para que yo lo sienta. Y entonces planeé un viaje. Un lugar que siempre había querido visitar, pero que posponía. Por trabajo, por dinero, por excusas. Esta vez, no. Compré el billete. Empaqué sin peso emocional. Y me fui. A otro país. Otra ciudad. Otro idioma. Caminé por calles nuevas. Sin que nadie supiera quién era. Sin que nadie esperara que explicara mi historia. Y ahí, entre luces cálidas y café extranjero, me prometí algo en silencio. Nunca más permitir que alguien defina cuánto valgo con una sola frase. Porque ya no era la chica de 14 que se quedó callada. Ahora era una mujer que supo decir no, cuando el mundo le ofrecía migajas emocionales. Y si había algo que no quería volver a hacer, era pedirle permiso a nadie para existir completa. Hoy, tengo un nombre nuevo. No de fantasía. No por moda. Un nombre que elegí. Que me representa. Que me recuerda que no nací para mendigar amor, sino para darlo con la frente alta, a quien sepa recibirlo. Hoy tengo otro nombre. Otra forma de amar. Otra forma de levantarme cada mañana. No porque el dolor se haya ido, sino porque ahora sé dónde dejarlo. Y cuando no dejar que vuelva a entrar. Sigo hablando con Luca. No como familia oficial, sino como dos sobrevivientes que se eligieron cuando el mundo los empujaba a ignorarse. Mi madre sigue siendo mi columna. No perfecta, no heroica, pero siempre estuvo. Y nunca me pidió que fuera otra. Y eso vale más que cualquier lazo genético o apellido. A veces, cuando estoy sola en casa,
Me acuerdo de la chica de 14. De cómo apretaba la mochila después de escuchar esas palabras que la marcaron para siempre. Eres un error para mi vida. Si la tuviera enfrente, no le diría que todo estará bien, porque no todo lo estuvo. Pero sí le diría, no necesitas demostrarle nada a nadie. No tenés que ser más buena, más callada, más adaptable. Tu existencia no es una interrupción. Es una historia que merece ser vivida con voz propia. ¿Y si ella me mirara con los ojos que usaba entonces, tan llenos de silencio? Yo solo asentiría, porque a veces, el consuelo no está en borrar el pasado, sino en darle otro sentido. No sé si mi padre algún día me buscará otra vez. No sé si leerá estas palabras, ni si le importará lo que sentí. Pero eso ya no me define, porque aprendí que hay algo más fuerte que la sangre, más honesto que el perdón, y más sanador que el tiempo. La verdad dicha en voz alta, sin miedo, sin filtro, y sin necesidad de permiso. Así que si estás escuchando esto, y alguna vez te hicieron sentir como un error, como una carga, como una parte incómoda de la vida de otro, solo quiero decirte, no te tragues el silencio. No te acomodes para encajar en lo que te rechazó. Y no esperes que alguien reconozca tu valor, para empezar a vivir como si lo tuvieras. Porque lo tenés. Y siempre lo tuviste. Solo necesitas recordarlo. Campana, suscríbete si alguna vez tuviste que darte a ti lo que otros te negaron. Burbuja de Diálogo comenta: ya no pido permiso si hoy estás listo para vivir tu historia sin culpa ni autorización.